la anterior semana. Como les iba diciendo, en el ejercicio ya tenían graficado todas las fuerzas que están interviniendo. Como dato adicional, les di que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Y para ello, debían proceder de la siguiente manera. Primero, descomponemos la fuerza del peso. El peso, como saben, es masa por gravedad. Pero en este caso, el peso está descompuesto en el eje Y y en el eje X. Para ello analizamos el peso en el eje X, que va a ser igual. Aquí había dos opciones, ya sabían la fórmula de memoria o simplemente analizaban construyendo un triángulo rectángulo. Yo voy a hacer construyendo el triángulo, en la cual la hipotenusa, o sea, este lado de acá, es el peso. Esta parte de acá abajo, como se puede apreciar, es el peso en X. Este lado de acá es el peso en Y. El ángulo de acá es el mismo de la inclinación y es de 30 grados. Y ahora sí, simplemente aplico la ley de senos y cosenos. Para encontrar el peso en X, empleo la ley del seno de 30 grados, que va a ser igual. Cateto opuesto, lo opuesto es el peso en X, dividido para la hipotenusa, que es el peso. Aquí simplemente despejo el peso en X, que es lo que no sé, es lo que quiero determinar. Por lo tanto, el peso que me estorba pasa al otro lado a multiplicar al seno de 30 grados. Con eso tengo el peso en X. El peso, como les dije, es la masa multiplicado por la gravedad. Y todo esto debemos multiplicar por el seno de 30 para hallar el peso en X. Ahora sí vamos con los datos que nos dan. La masa son de 2 kilogramos. La gravedad es una constante que siempre va a valer 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el seno de 30. Realizando todas esas operaciones, obtengo el peso en X. Y ahora sí, resolviendo eso en la calculadora, ¿cuánto me da? 2 multiplicado por 9.81 multiplicado por el seno de 30 grados. A mí me da un valor de 9.81. Las unidades que me quedan son kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Y en vez de escribir todas estas letras, la unidad que corresponde es la N de Newton. Como ven, solo apliqué la ley de senos y analicé el triángulo que acabo de construir. Y lo mismo para encontrar el peso en Y. Pero esta vez la función trigonométrica es el coseno del ángulo de 30 grados, que va a ser igual al cateto adyacente, el que está más cerca de mi ángulo es el peso en Y, dividido para el peso. De la misma manera despejo para obtener solo el peso en Y. Como el peso está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar al coseno de 30. Con ello obtengo el peso en Y. El peso sé que es masa por gravedad. Y esto multiplicado por el coseno de 30. Y ahora simplemente reemplazo con los datos que ya conozco. La masa de 2 kilogramos por la gravedad de una
9.81 metros segundo al cuadrado. Y por el coseno de 30. Todo esto me va a dar como resultado el peso en Y. Realizo esa multiplicación. Y me queda 16,99 newtons. Es el peso en Y. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, como les iba diciendo, analizo este triángulo que se forma. En base a eso, saco las fórmulas para determinar el peso en X y el peso en Y. Uso la función seno para determinar el peso en X. Despejo, le reemplazo con lo que sé y calculo y me da el valor del peso en X de 9.81. La mayoría de ustedes se equivocaban en esto, tal vez no ingresaban bien en la calculadora el seno de 30 y aquí obtenían un valor de 0, algo. Y mientras para el peso en Y, uso la función coseno. De la misma manera despejo, reemplazo con los datos que conozco e ingreso en la calculadora. Me da el valor del peso en Y. De la misma manera, ustedes se equivocaban en ingresar tal vez el coseno, tal vez la multiplicación y obtenían otro valor. Así que por favor, cuando ingresen en la calculadora, usar paréntesis o ingresar partes por partes. Es decir, primero calculan el seno, luego multiplican por 9.81 y luego por la masa. Como recomendación eso, hacer partes por partes. Tal vez en ingresar todo este número se equivocaban y les daban otro resultado. Y ahora sí, voy a lo que corresponde, que me dice el ejercicio, primero calcular la fuerza normal. Para ello recuerden, en este lado tengo el eje Y y aquí tengo el eje X. La fuerza normal está ubicada en el eje Y, por lo tanto debo analizar las fuerzas que tenga en el eje Y. Como saben, la fuerza es igual a masa por aceleración. Como estoy hablando solo del eje Y, me quedaría fuerza en Y por masa y aceleración en el eje Y. Entonces la sumatoria debo aplicarla de todas las fuerzas que tenga en el eje Y. En el eje Y tengo la normal y el peso en Y. Esto va a ser igual a masa por la aceleración en el eje Y. Ahora analizo y veo los signos. Como siempre, si es para arriba, positivo. Si es para abajo, negativo. Entonces la normal tendría signo positivo. Mientras que el peso en Y, como está para abajo, tiene signo negativo. Otra cosa más que debo analizar es el movimiento. Como pueden apreciar, el libro solo se mueve a lo largo del eje X, mientras que en el eje Y no hay ningún movimiento. Por lo tanto, la aceleración en el eje Y no existe o tiene un valor de 0. Entonces, a la final tengo que la normal menos el peso en Y va a ser igual a 0. De esta expresión ya simplemente debo despejar la normal. Entonces, ¿qué me quedaría? Que la fuerza normal va a ser igual. El peso Y, como está restando, pasa al otro lado a sumar, es decir, con signo más. Y me quedaría de la siguiente manera. El peso en Y ya lo conozco, por lo tanto, la normal va a ser igual al peso en Y, que tiene un valor de 16,99 newtons.
Aquí nada complicado, solo analicé el ejercicio y obtuve el peso en, perdón, ya obtuve la fuerza normal. Es lo que me pide en el ejercicio. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No le hice ninguna. Listo. La mayoría de ustedes también se equivocó en analizar esto. Como pueden apreciar, aquí solo tengo, en el eje Y, perdón, solo tengo la fuerza normal y el peso en Y. No existen más fuerzas a lo largo de todo este eje. Ustedes, no sé de dónde sacarían, ponían una fuerza más y ya se complicaba. De la misma manera, analizamos que en el eje Y no hay movimiento, por lo tanto, la aceleración en Y vale 0. Y vamos con el siguiente enunciado que nos pide la aceleración con la que desciende el libro. Esa aceleración es la aceleración en el eje X, y aquí en el eje X es únicamente donde se mueve el libro. Por lo tanto, déjenme escribirlo en otro lado. Les llevo la grafiquita. Ya para el siguiente enunciado me pide calcular la aceleración con la que baja el libro. Como pueden apreciar, el libro solo va a moverse en el eje Y, perdón, en el eje X. En el eje Y no hay nada en movimiento. Entonces, de la misma manera, sé que la fuerza es igual a masa por aceleración. Como estoy hablando del eje X, serían fuerzas en el eje X y la aceleración en el eje X. Las fuerzas que tengo son varias, por lo tanto debo aplicar una sumatoria. ¿Y qué fuerzas tengo en el eje X? Tengo el peso en X, tengo la fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración en el eje X. Ahora sí analizo de la misma manera los signos. Si es para la derecha, positivo. Si es para la izquierda, negativo. Entonces tendría, el peso está ubicado en la parte izquierda, tendría signo negativo. Mientras que la fuerza de rozamiento está a la derecha, tendrá signo positivo. En este caso, la aceleración no va a valer 0 porque el libro sí se está moviendo en el eje X. Y es más, esta aceleración es la que me piden calcular. Como dato adicional les dije que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la normal, por la fuerza normal. Entonces ese dato lo reemplazo en mi sumatoria de fuerzas. Tendría el menos peso en X más la fuerza de rozamiento, sé que es el coeficiente multiplicado por la fuerza normal. Todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Una vez que tengo esto, ya simplemente reemplazo con los datos que conozco. Peso en X de 9.81 metros, perdón, newtons, más el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción tiene un valor de 0,2. 0,2 que le multiplico por la fuerza normal. La fuerza normal es de 16,99. Y al otro lado tengo la masa de 2 kilogramos multiplicado por la aceleración en el eje X. Y la normal, unidades de Newton. Simplemente resuelvo en el lado izquierdo.
tengo menos 9.81 más 2, perdón, más 0,2 que multiplica la normal de 16,99. Me da un valor de menos 6,42 newtons. Esto va a ser igual a 2 kilogramos por la aceleración en X. Este valor de menos 6,42, por favor, me dan verificando. Ahora aquí simplemente debo despejar la aceleración en X. Este 2 me está estorbando, así que debe pasar al otro lado. Como está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Con eso ya tengo que la aceleración en X está solita. Me quedaría 6.42 dividido para 2. Dicen, disculpe, pero a mí me salió 6.412. O sea, 6.41 tendría que ir porque no se puede aproximar porque no es mayor de 5, el 2. Listo, es 6.41. Gracias. Listo, ya estoy despejando. Ahora me falta realizar la división de menos 6.41 dividido para 2. Me da un valor de menos 3,20521. Las unidades, metros sobre segundo cuadrado. Y eso es el valor que tiene la aceleración en el eje X. De la misma manera, en esta parte se equivocaban en analizar las fuerzas. Además de estas fuerzas que están aquí, ustedes colocaban otra fuerza que no sé de dónde saldría, pero colocaban una fuerza F. De la misma manera, otros se equivocaban en esta parte de despejar. Este 2 que está multiplicando, no lo pasaban a dividir, sino a multiplicar. Con ellos se equivocaban y de la misma manera se equivocan y realizan mal las operaciones. Y las unidades también serían distintas si estaría multiplicando. Aquí las unidades me quedaron metros sobre segundo al cuadrado porque descompuse el newton, que es de kilogramos, metros segundo al cuadrado. Eso es lo que equivale el newton. Y estoy dividiendo para los 2 kilogramos. Las unidades kilogramos a la final se me eliminan. Lo que me queda es metro segundo al cuadrado. ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? Dice, Sí, usted dígame. le dividió menos 6.41 metros dividido para 2 kilogramos, ¿verdad? Sí. Yo le hice y me salió menos 3,205. Ver menos 3,205. Como les Ajá. dije anteriormente, estamos usando solo las dos primeras cifras luego de la coma. En este caso, la tercera cifra es 5, por lo tanto, me afecta la siguiente, por lo que me quedaría 1 y ya no lo tengo en cuenta el número 5. Ah, ya, gracias. Listo, si la tercera cifra es 5 o más de 5, puede ser el 6, 7, 8, 9, no lo tomamos en cuenta y le redondeamos a la siguiente. Y ahora pregunta, ¿por qué me sale negativo esta aceleración? Porque el libro está descendiendo, dicen. Correcto. El libro está descendiendo en esta dirección y todo lo que va para la izquierda
tiene signo negativo. Por eso también la aceleración nos salió negativa. Listo, espero que haya quedado claro lo de este ejercicio. Posiblemente para el examen también venga uno parecido. Y tendrán que resolver analizando cómo lo hicimos aquí. Bueno, con lo que respecta a física, es parte de una lectura. Tienen que leer lo que les mandé en la guía y contestar las preguntas. No es nada complicado, es sobre los sistemas planetarios y la historia de la evolución de este sistema. Así que voy directo a la clase de química. Esta vez estamos analizando el carbono en la naturaleza. Como estábamos viendo, el carbono está en casi todas partes. Y según cómo se encuentra unido con otros elementos, cómo se encuentra unido entre sí, se forman diferentes estructuras. En el caso de los diamantes, el carbono se encuentra ordenado de forma perfecta y forma un cubo perfecto. Déjenme graficarlo por aquí rápidamente. Y esa unión perfecta de los átomos de carbono es lo que le da esa dureza al diamante. Y ahora también el carbono puede estar de diferentes maneras, puede estar en desorden, como es este caso de acá, que no forma ninguna figura geométrica, por lo tanto es de menor debilidad, es más suave, lo encontramos en el carbono de los lápices. Una forma especial es cuando el átomo está unido en forma de hexágonos. Con esa forma especial es lo que los científicos actualmente están trabajando para desarrollar nuevos materiales. Está unido en forma hexagonal y pueden hacer lo que quieran con esos átomos. Pueden unirlos en forma esférica, pueden unirlos en forma de tubos o pueden ir construyendo capas por capas. Según eso, si está unido y formando una esfera, se conoce como fuelle. Si está unido y formado tubos, se conoce como nanotubos. Si está unido capas por capas, se conoce como grafito. Las aplicaciones de grafito y nanotubos son los que actualmente están buscando desarrollar los científicos. Bueno, y continuando. Ahora sí, el átomo de carbono, como es tetravalente, se puede unir con 4 elementos, cualquiera que sea. Puede unirse con otros átomos de carbono, puede unirse con el hidrógeno, puede unirse con el nitrógeno, o puede unirse con compuestos más complejos. Puede ser hidróxidos, o puede ser sales. Lo más común, el cloruro de sodio. En fin, el átomo de carbono se puede unir con un sinfín de elementos. Y según eso, puede formar cadenas extensas, como es el caso de acá. Tenemos toda esta cadena. Más adelante veremos cadenas del orden cerrado. En este caso es una cadena abierta, está en línea recta. Y según la ubicación del átomo, tendrá diferentes nombres. Por ejemplo, se dice que el carbono es primario cuando está unido a un solo átomo de carbono. En este caso, este átomo, si me pongo a ver, solo está unido con este átomo de acá. Por lo tanto, es un carbón primario. Lo mismo es el caso de acá. Este carbono solo está unido a este átomo de carbono. A los demás lados están unidos con hidrógeno. Por lo tanto, este es un carbono primario. Vamos con el siguiente caso. Este átomo de acá está unido con 1 y con 2 átomos de carbono. Por lo tanto, se considera como un carbono secundario. Lo mismo este átomo de acá. Selecciono y veo que está unido con 1
y con 2 átomos de carbono. Por lo tanto, este es un átomo secundario. Vamos con el siguiente. En este caso, este átomo de acá está unido con 1, 2 y 3 átomos de carbono. Por lo tanto, es un carbono terciario. Y el último caso, este átomo de acá está unido con 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Por lo tanto, es un carbono cuaternario. Como ven, depende de la posición donde esté mi carbono, puede ser primario, secundario, terciario, cuaternario. Por ejemplo, si me pongo a analizar este átomo de acá, como está unido solo con 1, sería primario. Pongo el 1. Caso contrario, si me pongo a analizar este átomo de acá, mejor dicho, este átomo de acá. Lo mismo, está unido solo con un átomo, por lo tanto es primario. Y en la actividad que deben desarrollar, simplemente deben ver qué posición está el átomo y en base a eso, analizar si es primario, secundario, terciario o cuaternario. No es nada complicado. Seleccionan el átomo, ven a cuántos átomos de carbono está unido y con base a ello ya sabrán si es primario, secundario, etcétera. Tal vez alguien alguna pregunta sobre la actividad de química. No, dicen, todo está claro. Listo, como les iba diciendo, solo seleccionan el átomo de carbono, revisan a cuántos átomos de carbono está unido. En base a ello ya sabrán si es primario, secundario, terciario o cuaternario. La actividad de física, como les dije, no es complicado, es solo una lectura y contestar 2 preguntas. La actividad de química es el seleccionar el átomo y ver a cuántos átomos de carbono está unido. Y en base a ellos sabrán si es primario, secundario, etcétera. ¿Alguien tal vez otra pregunta? No, dicen. Gracias. Si no hay más preguntas, esto sería todo por la clase de hoy. La próxima semana, como saben, vamos a estar en la institución y en la institución no hay internet. Por lo tanto, se les enviará unos videos de guía para que desarrollen las actividades. Las actividades de hoy no son complejas. Por favor, me lo envían hasta hoy, 5 de la tarde. Si no hay más preguntas, daremos por terminado la clase de hoy y nos veríamos la próxima semana. Eso sería todo de mi parte y hasta la próxima. Hasta luego, dicen. Hasta luego, Hasta Lice. luego, Lice. Hasta luego, Gracias por Hasta la clase. luego. Hasta luego.